Father, I thank you, Lord God, that this morning, Father, we will begin to bring what you have to say by the Holy Spirit. Lord, unhindered by any demonic force, in Jesus' name. Amén. Thank you, Father. Around 2,500 years ago, Desde hace 2000 años there lived a man. había un hombre, The man's name was Sun Tzu, que se llamaba Sun Tzu and he was an advisor to the Chinese emperor. y era un consejero del emperador chino. And he wrote a book. Escribió un libro It was called The Art of War. que se llamaba El arte de la guerra. In his book, he detailed Y en este libro él detallaba that the most efficient and devastating way que lo más eficaz y lo que causa más devastación to destroy a country para destruir un país or an opponent o al enemigo was to infect their government with people. era infectar ese gobierno con gentes People with ideas that are ungodly. con ideas que no son piadosas. Infectar con gentes que no son piadosas. And then to rot their organization from within. Y entonces destruir la organización desde adentro. In his book, En su libro, he describes in detail 4 stages describe con detalle 4 pasos. of how to infect governments Cómo podemos infectar los gobiernos and then spread fear and panic y entonces expandir el pánico y el temor to the country's inhabitants a todo el país y a sus habitantes, so that they become completely demoralized by fear. de manera que ellos se desmoralizan por causa del temor. Then, to cause a state of emergency. Entonces, causan un estado de emergencia And because of the state of emergency declared, y cuando este estado de emergencia se ha declarado, the infiltrated government el gobierno que está siendo infiltrado can then bring in the most extreme legislation, pueden empezar a crear leyes que son muy extremas, which the country's inhabitants will completely accept. de forma que aún los habitantes del país aceptarán. They will accept anything that the government tells them to do. Aceptarán cualquier cosa que el gobierno les diga que deben de hacer. This stage is called normalization, Este paso se le llama normalización, where it becomes completely normal donde viene a ser normal to live in constant fear vivir en un constante temor and submit to whatever they are told to do. y en una sumisión total a cualquier cosa que nos dicen. The ideas in Sun Tzu's book La idea en el libro de este hombre have been used by nearly every leader han sido usados casi por todos los líderes throughout the centuries, a través de las edades, whose intent was to subvert que la intención era derrocar and dominate nations y dominar naciones, into submission and control. de manera tenerlas bajo sumisión y controladas. The contents of his book El contenido de este libro were influenced by satanic principalities, estaba influenciado por principados satánicos and the methods outlined gave the blueprint y los métodos que han sido desarrollados allí, for how to subdue and control nations. cómo controlar y cómo derrocar naciones. The main method outlined is called the process of subversion. El principal método para obtenerlo se llama Subversion, to go underneath, to infiltrate and go underground secretly within them. es entrar sin ser notado para causar el mayor daño posible. Okay, I'll explain. Yo voy a explicar esto ahora. The first stage is to undermine and overthrow the government. El primer paso es desacreditar para poder derrocar el gobierno And their political system by persons working secretly from within. y esto es hecho políticamente por personas que se han infiltrado. The first stage is called demoralization, Y esta primera fase le llamamos desmoralización which takes about 20 years, y puede llevar hasta 20 años, in which you demoralize the youth donde tú estás desmoralizando a la juventud
by bringing in corrupt professors to teach college students. Y lo haces a través de traer profesores para que enseñen a estudiantes cosas corruptas And to seed them with ideas on how to overthrow governments. y poniendo ideas de cómo se deben derrocar los gobiernos, By infiltrating them from within. de forma que ellos sean infiltrados, que formarán parte de esos gobiernos. The next stage, El siguiente paso, stage 2, is to form groups and teach socialism. el siguiente paso es formar grupos a los cuales se les enseñe ideas socialistas And the need to engage in riots. y también cómo imponer esas ideas a través de luchas callejeras, Because they are being taught that you need to turn against the police, ya que han sido enseñados que no tienen que respetar ninguna autoridad, ya sea la policía and all authority. o cualquier otra, Because it is authority that is what is wrong with society porque les han enseñado que lo que está mal con la sociedad es la autoridad and needs to be replaced. y tiene que ser reemplazada. The third stage is to push the nation to crisis point, Y este primer estado es llevar a la nación a un punto de crisis, which takes about 6 months. que esto llevaría unos 6 meses. A pandemic is an illustration of a weapon that can bring a country to a crisis point. Y como ejemplo podemos usar una pandemia. Esto puede traer a una nación o más que una nación a un estado de emergencia, de crisis. The final fourth stage is called normalization. Y la última parte, la parte final, le llamamos normalización. Governments are now completely infiltrated. Y ahora el gobierno está completamente infiltrado Then they insert government leaders who are not elected. y van a colocar ahora a líderes que no han sido elegidos popularmente, But are placed there by an elite few pero han sido puestos allí por un puñado de hombres who are orchestrating the whole subversion plan. que son los que están orquestando todo este plan de subversión. These non-elected leaders use the crisis of the country No existe ningún líder que ha sido elegido que traerá una crisis al país to provide themselves with the power to enact para poder tener el poder para actuar. the most evil legislation. La legislación que es más malvada, And now the people become so demoralized y ahora que se ha establecido eso, la gente viene a estar tan desmoralizada that they blindly follow que siguen todas estas leyes de una manera ciega. whatever the government is telling them to do. Cualquiera que sea la cosa que este gobierno les dice, This is because normalization, esto es porque la normalización, in normalization, it is normal to be told what you are to do. en la nueva normalización, es normal que se te diga lo que tienes que hacer. Through the mind of this man, Sun Tzu, A través de la mente de este escritor, Sansún, Satan weaved his plan, Satanás creó su plan, a plan that he has been spreading in minds un plan que ha sido esparcido a través de las mentes since Adam's fall. y realmente desde la caída de Adán. His plan is another way of living Su plan es otra forma de vida that is totally opposite to God's way of living. que es completamente opuesta al plan de Dios. Because God told us in the book of John Dios nos dijo en el Evangelio de Juan that his plan was to come and bring life, que su plan era de venir y traernos vida, and life more abundantly until it overflows. y vida en abundancia. What I've just described in Sun Tzu's book Lo que ha sido descrito en el libro de Sun Tzu is what has been happening for the last few years. es lo que hemos visto que ha estado sucediendo en estos últimos años. And that is the plan of Satan being implemented. Y ahora vemos cómo el plan de Satanás se ha implementado. So let's look at the verse where Jesus said that he came. Vamos a mirar estas escrituras donde Jesús dijo las razones por las que vino. In John 10:10, Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesus tells us something very important.
Jesús nos dijo algo muy importante. He says the thief comes only El ladrón no viene sino para in order to steal and kill and destroy. hurtar, matar y destruir. I came that they may have life Yo he venido para que tengan vida and have it in abundance y para que la tengan en abundancia, to the full till it overflows. en plenitud, hasta que sobreabunde. So we see here Vemos aquí that the enemy's plan is to do just what it says, que el plan del enemigo es para hacer lo que dice, to steal and kill and destroy. para hurtar, matar y destruir. His main weapon is division, Y el arma principal es la división. just as outlined in Sun Tzu's book, The Art of War. Exactamente como estaba escrito en este libro de Sun Tzu. But we see in that same verse Pero vemos en este mismo versículo that God's plan is to bring life, que el plan de Dios, por el contrario, es traer vida. and life and to have it more abundantly until it overflows. Y una vida que es tan abundante que sobreabunde. As we look at this verse, Cuando miramos esta escritura, we can see something very important. podemos ver algo muy importante. Jesus said, I came. Y Jesús nos dice, yo he venido. He came as a seed, He venido como una semilla, with a seed, his word, la semilla de su palabra, to bring life and life more abundantly. para traeros vida y vida muy abundante. The life more abundantly La vida que es abundante is the harvest of the seed. es la cosecha de esta semilla. God has a plan, Dios tiene un plan conceived before the foundation of the world. y fue concebido antes de la fundación del mundo. And his plan is based on who he is Y su plan está basado en quién es Él and the core of his being. y cómo es su corazón. He is seed time and harvest. Él es tiempo de plantar y tiempo de cosechar, This is his most fundamental law porque esta es su ley más básica, that operates continually que está operando constantemente in lives throughout history en la vida a través de toda la historia and will always continue to operate y siempre continuará funcionando throughout time. a través del tiempo, It is how God is bringing everything to fruition. porque es la forma en la que Dios nos trae todas las cosas a conclusiones, By seed time and harvest. por medio de plantar y cosechar. So let's look at this fundamental law. Vamos a mirar esta ley básica. In Mark 4:2, En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 2, it says, and he taught them, Jesus taught them many things by parables. y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. And he said unto them in his doctrine, Y les decía en su doctrina, listen, escucha, behold, a sower went out to sow. he aquí un sembrador salió a sembrar. So what is his doctrine? ¿Qué es esta doctrina? It's his teaching. ¿Qué esta enseñanza? It's who he is. Esto es lo que Él es. It is his teaching about who he is. Es la enseñanza acerca de quién es Él. He is seed and harvest. Él es la semilla, pero Él es la cosecha. Seed is his word, La semilla, su palabra. and harvest is his resurrection power. Y la cosecha es el poder de su resurrección. It is his resurrection power that brings the seed to harvest. Es ese poder de la resurrección que trae la semilla desde la siembra hasta la cosecha. This is what Paul said Esto es lo que nos dijo Pablo. in Philippians 3:10. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. He said that I may know him A fin de conocerle and the power of his resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of his sufferings, y la participación en sus padecimientos, being made conformable unto his death. haciéndome semejante a él en su muerte. What he's saying here, Lo que vemos que dice aquí, he's saying in order to know the power of his resurrection, que para que yo pueda conocer ese poder de la resurrección, the power that brings the seed to harvest, ese poder que trae la semilla hasta la cosecha, I must in myself put to death yo tengo en mí mismo que hacer morir
everything in my mind and my thinking todo en mi mente, en mis pensamientos, that is the old person. que pertenece a la vieja criatura. The old person's thinking Los pensamientos del viejo hombre and be transformed by the renewing of my mind. y siendo transformado por medio de la renovación de mi mente. That process of putting to death Este proceso de hacer morir everything of the old man's way of thinking and doing and acting todo aquello que pertenece al viejo hombre, pensamientos, actuaciones, decisiones, it brings incredible suffering to the flesh, nos trae un sufrimiento increíble a nuestra carne, to the natural thinking man. al hombre natural y a sus pensamientos, As I release and cast out all that I ever thought. ya que tengo que desechar todo aquello en lo que siempre creí. But this is the process of conforming to his death. Pero este es el proceso donde nos vamos conformando más y más a su muerte, Because that is what Jesus did when he was on the cross. porque exactamente es lo que Jesús hizo cuando estaba en la cruz. He bore all sin Él puso sobre sí todo pecado and put to death all sin through pain and suffering. y hizo morir todo ese pecado a través del sufrimiento y el dolor. So when we talk about, and David has been bringing us, Cuando estamos hablando, y ya habéis escuchado anteriormente a David cuando nos ha hablado de esto, how suffering brings life. cómo a través del sufrimiento se genera vida. The suffering El sufrimiento is the suffering that we encounter es un sufrimiento que nos enfrentamos as we put to death that old man, mientras que estamos poniendo a muerte al viejo hombre. as we begin to transform our mind Cuando empezamos a ser transformados en nuestras mentes, into the mind of Christ. en la mente de Cristo. There's only one way Solamente hay un camino that the mind of Christ can be revealed in us, donde la mente de Cristo se puede revelar en nosotros, for we have the mind of Christ. ya que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. But for the mind of Christ to be revealed in us, Pero para que esta mente de Cristo sea revelada a través de nosotros, we must put to death tenemos que hacer morir everything todo that is the old man, que pertenece al viejo hombre, the old way of thinking, la vieja manera de pensar, the old attitudes, las viejas actitudes. put to death, Todo hay que hacerlo morir. just as Jesus put them to death on his cross. Exactamente como Jesús puso todo a morir en la cruz. That is conforming to his death. Esto es lo que nos dice aquí, que es conforme a su muerte. But let's look at something marvelous Vamos a mirar algo que aún es más maravilloso todavía, that Paul wrote que nos escribió Pablo. in Romans 10:9. La carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. He said, because if you acknowledge Porque si reconocéis and confess with your lips y confiesas con tus labios that Jesus is Lord, que Jesús es el Señor, and in your heart believe, y en tu corazón crees, trust and rely on the truth confías y descansas en la verdad, that God raised him from the dead, que Dios le resucitó de entre los muertos, you will be saved. serás salvo. At the moment of your confession that Jesus is Lord En el momento en que confesamos que Jesús es Señor and that he rose from the dead, y que Él resucitó de los muertos, your lips, tus labios, your mouth tu boca, is speaking forth seed, están hablando, están declarando semillas, the word of God, que es la palabra de Dios. and declaring Y cuando declaras, that the harvest comes by resurrection power. entonces la cosecha viene a través del poder de la resurrección. Because what you're saying is, Porque lo que estás diciendo es lo siguiente. I believe that God raised Jesus from the dead. Yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos. How did he raise him from the dead? ¿Cómo lo hizo? Resurrection power. Por el poder de su resurrección. And we'll begin to see Y empezamos a ver that God indeed que Dios en verdad resurrected us nos ha resucitado by resurrection power. por ese mismo poder de la resurrección. And you become a new creation, Y entonces venimos a ser nuevas criaturas, a soul that is
mankind with a spirit un alma que está en unión con el Espíritu, that is now God. que ahora es de Dios. Our spirit is now the Holy Spirit, Ese Espíritu que le llamamos el Espíritu Santo, who is God. quien es Dios. Now God wants to begin the process Ahora Dios empieza el proceso of knitting de tejernos your soul nuestra alma with His. con su alma. That process Este proceso is the transformation of our mind, es la transformación de nuestra mente, our will and our emotions, nuestra voluntad, nuestras emociones, to bring the image of His mind, para traernos la imagen de su mente, to bring the image of His mind, will, and emotion para traernos la imagen de su voluntad y emociones from your spirit. a nuestro espíritu. This is brought by the Holy Spirit. Esto es lo que nos trae el Espíritu Santo. That is the journey we are now on Y este es el camino en el que estamos ahora mismo, in this new life. en nuestra nueva vida. When we are born again, Cuando hemos nacido de nuevo, the transformation or the renewing of the mind, nuestra transformación o la renovación de nuestra mente, the casting out of all the old mind's way of thinking, desechando toda la vieja forma de pensar y de actuar, brings the process of an exchange. nos trae este proceso de cambio. So in exchange for us casting out the old man, El cambio de echar afuera al viejo hombre, the mind of Christ is revealed in greater measure in us. para que entonces la mente de Cristo se revele, se muestre en nosotros. The flesh suffers in that process. Nuestra carne sufre en todo este proceso. It wars against it to keep its old way of thinking. Y a veces hasta pelea para poder retener estos viejos hábitos. But the Spirit rejoices Pero en el Espíritu hay regocijo, in the bringing of life en el hecho de traer vida nueva and the Word of God into our thinking. y la palabra de Dios a nuestros pensamientos. Now we are seeded as a new creation, Ahora nos vemos como una nueva criatura in Christ. una nueva criatura en Cristo, The seed is the Holy Spirit, y la semilla es el Espíritu Santo. the down payment of what is to come. Esto es el anticipo de lo que está por venir. We are on our way Estamos de camino to allow resurrection power para permitir al poder de la resurrección to bring us into our greatest harvest, para hacernos entrar a lo que es la mayor de las cosechas, to meet our Lord and Savior encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y Salvador and receive the harvest of a new glorified body, y recibir la cosecha de un nuevo cuerpo glorificado, full of resurrection power. lleno del poder de la resurrección. What is that resurrection power? ¿Cuál es este poder de la resurrección? It is the glory of God flowing in our veins Es la gloria de Dios fluyendo a través de nuestro ser, in a glorified body. en un cuerpo completamente glorificado. We can see that this amazing resurrection power Podemos ver que este poder de resurrección tan increíble, when we see a crack in a sidewalk, cuando vemos una raja en la acera or you might say a pavement, o en el pavimento, we see how the seed one day fell miraculously into that crack. vemos como un día, de forma milagrosa, una semilla se coló dentro de la rajita, It's no bigger than a hairline. porque no es más grande que el tamaño de uno de nuestros cabellos. And see how the plant grew, pushing itself through that crack. Y vemos cómo esa semilla empezó a crecer y empujar para salir fuera de la ranura, Pushing up through the pavement, a través del pavimento. pushing up through the concrete to flower in harvest. Quería conseguir la meta de florecer y de desarrollarse. It's not the plant that enables and brings the seed to harvest. No son los planes que permiten traer la semilla hasta la cosecha, It is resurrection power es el poder de la that resurrección brings life to the harvest. lo que trae esa vida hasta la cosecha. Let's read Mark there, Mark 4.
Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 4, He also said, this is Jesus speaking, versículos 26-27. También dijo, this is what the kingdom of God is like. así es el reino de Dios. A man scatters seed on the ground, Un hombre esparce semillas en el suelo, night and day, noche y día, whether he sleeps or gets up. ya sea que duerma o se levante, The seed sprouts and grows, la semilla brota y crece, though he does not know how. aunque él no sabe cómo. He goes to sleep night and day, Él va a dormir noche y día and the seed grows. y la semilla sigue creciendo He knows not how, y no sabe cómo, but now we know how. pero ahora sí sabemos cómo, It is resurrection power that brings that seed to harvest. porque es el poder de la resurrección que trae esa semilla hasta la cosecha. Everything, Todo, and I mean everything, quiero decir todo, operates on seed time and harvest. opera en el tiempo de sembrar y en el tiempo de cosechar. We are conceived by a seed, Hemos sido concebidos por una semilla and the seed grows, y la semilla ha crecido and resurrection power brings the harvest of life into being. y el poder de la resurrección trajo esa vida hasta la cosecha. Resurrection power is so amazing. El poder de la resurrección es tan increíble, It's so miraculous, hay tanto de milagroso en ello, so incredible, tan increíble, bringing life trayéndonos vida and life more abundantly until it overflows. y una vida tan abundante hasta que sobreabunda, It is God's plan porque es el plan de Dios to bring us from where we were, a spirit in Him, para traernos de donde estábamos, un espíritu en Él, before the world began, antes de que el mundo fuese, to our harvest of a glorified new creation. hasta esa cosecha de una criatura glorificada, A new creation in Him, una nueva creación en Él, to dwell in His glory forever. para que habite en su gloria para siempre. But what is the glory of God? ¿Pero qué es esta gloria de Dios? It is God's blood. Es la sangre de Dios. It is like our blood, Es como nuestra sangre, but it is light. pero es con luz. It is light that flows throughout His being Es esa luz que fluye a través de todo su ser and shines forth with His goodness. y brilla con su bondad. Let's read 1 John 1:5. Veamos lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. This is the message of God's promised revelation, Este es el mensaje de la revelación prometida de Dios, which we have heard from Him que hemos oído de Él and now announce to you, y ahora os anunciamos, that God is light. que Dios es luz, He is holy. Él es santo, His message is truth su mensaje es veraz, and is perfect in righteousness. es perfecto en justicia, And in Him there is no darkness at all. y en Él no hay tinieblas en absoluto, No sin, no wickedness, no imperfection. no hay pecado, no hay maldad, no hay imperfección. And in 1 Thessalonians 5 there it says, Y en primera de Tesalonicenses 5, versículo 5, for you are all sons of light porque todos vosotros sois hijos de la luz and sons of day. e hijos del día. We do not belong to the night or the darkness. No somos de la noche ni de las tinieblas. So let's look at seed time and harvest deeper. Así que miremos más profundamente el tiempo de la siembra y de la cosecha. When we read the Word of God, Cuando hemos leído en la palabra de Dios, we see in Genesis in the beginning God speaking. leímos en Génesis, al principio, Dios habla. In Genesis 1, En capítulo 1, it says continually, and God said. nos repite continuamente y Dios dijo. When it says God said, Cuando nos dice y Dios dijo, it is talking about seed time. nos está hablando de ese proceso de tiempo de siembra. When God speaks, Cuando Dios habla, He speaks seed. está hablándonos semillas. He speaks His word, Nos está hablando su palabra. and His word is like a seed. Y su palabra es como una semilla. We see in Genesis 1 Vemos en Génesis 1 that in the beginning God.
que en el principio Dios, God as a seed. una semilla, God bringing himself as a seed. Él aparece como una semilla. Then God in the following verses said several times, Y en los siguientes versículos Él nos dice varias veces, and God said. y Dios dijo. He is talking about all the sowing that he's doing. Él nos está hablando de toda la siembra que Él está haciendo. Sowing the trees, sowing the plants, sowing the heavens, sowing the earth. Está plantando árboles, plantando las estrellas, plantando la tierra, toda la creación. Remember what Jesus said in Mark 4. ¿Recordamos lo que dijo en Marcos 4? He said the sower sows the word, Es el sembrador el que siembra la semilla. and God is the sower Y Dios es ese sembrador. sowing the word. Está sembrando la palabra. Then we drop down to Genesis 2:4, Entonces, cuando llegamos en Génesis al versículo 4, but then we see a change, vemos un cambio. which now says the Lord God. Dijo que es el amor de Dios. For the first time we see the word Lord. Es por la primera vez que vemos o oímos la palabra Señor. The Lord God made the earth and the heavens. Es la primera vez que oímos cuando dice el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. The word Lord here, La palabra Señor aquí, when we see it, cuando lo vemos, is talking about the Lord of the harvest. está hablándonos del Señor de la cosecha. He's talking about resurrection power, Está hablándonos del poder de la resurrección, bringing the seed to harvest. trayendo esas semillas hasta la cosecha, The harvest of the heavens and the earth. en la cosecha de los cielos y de la tierra. So when we begin to read the word, Cuando empezamos a leer estas palabras, look for where God is speaking. mira lo que Dios está diciendo And you know that he's talking about sowing, talking about implanting the seed. y verás cómo Él nos está hablando de sembrar, de poner la semilla. And then when we see the word Lord, Y cuando vemos esa palabra que dice Señor, he's talking about the harvest. nos está hablando acerca de la cosecha. So let's read Matthew 13. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesus gave them another parable, en el versículo 24 al 30, Jesús les dio otra parábola, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. But while his men were sleeping, Pero mientras los hombres dormían, his enemy came and sowed weeds, vino su enemigo y sembró cizaña, which resembled wheat. que se parece al trigo, The enemy sowed them among the wheat entre el trigo, and went away. y se marchó. So when the plants sprouted and As- formed grain, Así que cuando las plantas brotaron y formaron grano, the weeds appeared also. apareció también la cizaña. The servants of the owner came to him and said, Los sirvientes del dueño se le acercaron y le dijeron, Sir, did you not sow good seed in your field? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Then how does it have weeds in it? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? And he replied, Él les respondió, An enemy has done this. un enemigo ha hecho esto. And the servants asked him, Los siervos le preguntaron, Then do you want us to go and pull the weeds out? ¿entonces quieres que vayamos y los arranquemos? But he said, No. Pero él les dijo, no, Because as you pull the weeds, porque así como arrancas la cizaña, you may inadvertently uproot the wheat with them. podrías desarraigar con ella el trigo. Let them grow together until the harvest. Que crezcan juntos hasta la siega. And at harvest time, I will tell the reapers, En el tiempo de la cosecha les diré a los segadores, First gather the weeds primero recojan la cizaña, and tie them in bundles átenla en manojos, to be burned, para que sea quemada. but gather the wheat into my barn. Entonces recoge el trigo en mi granero. So here we see Jesus referring to himself as the sower of his good seed. Aquí vemos a Jesús hablando de sí mismo como el sembrador de la buena semilla. His good seed is his word, Su buena semilla es su palabra and the ground is the heart. y la tierra es el corazón.
But then Satan comes working through the mind of the world Pero entonces Satanás viene trabajando a través de la mente de este mundo and sows his corrupt seed. y empieza a sembrar sus semillas corruptas. This is the old man. Esto es en el viejo hombre. The old man has received all of the corrupt ways and the corrupt thinking from the world. Porque el viejo hombre ha recibido toda la manera corrupta de pensar y de actuar del mundo. His corrupt seed can even look like God's word, Y esta semilla corrupta aún puede parecerse a la semilla de Dios, but they are changed from God's word into word seeds of deception and corruption. pero luego se cambian en ideas corruptas contra la palabra de Dios. So Jesus says, Por eso Jesús nos dice, let the two grow together, permitir que las dos crezcan juntas, because the Lord of the harvest, porque la ley, el Señor de la cosecha, his word will separate the two at harvest. su palabra es la que va a separar a los dos en la cosecha. We can see this in Hebrews 4:12. Y esto es lo que leemos en el libro de Hebreos 4, versículo 12. For the word of God is living, active, and full of power. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y llena de poder, It is sharper than any two-edged sword, haciéndola operativa enérgicamente y eficaz. penetrating Es más cortante que toda espada de dos filos, penetrando as far as the division of the soul and spirit. hasta la división del alma y del espíritu. That's the division of the wheat and the tare. Esta es la división entre la cizaña y el trigo. The division of the wheat and that which looks like wheat but is corrupt. La división de eso que parece trigo, pero que es cizaña y está corrupto. But we can even assist in the Lord bringing fulfillment of harvest Podemos tener la asistencia del Señor para ayudarnos a llegar hasta la cosecha, by speaking God's word por medio de hablar las palabras del Señor and casting out all seed that has grown in us. y desechando de nosotros todo pensamiento que se levanta contra Él, From the seeds that we receive from the world. de estas semillas que recibimos del mundo. Then we begin to receive harvest, Entonces empezamos a cosechar, revelation, empezamos a tener revelación, the revealing of more of the mind of Christ in us, revelación de más de la mente de Cristo, ever being uncovered in us todo lo que ha sido cubierto en nosotros. as we cast out the old thoughts. Cuando lo echamos fuera, los malos pensamientos, The corrupt seed, la semilla corrupta which displays itself as our old way of thinking, que se muestra a sí misma como la vieja manera de pensar, the attitudes of the old person we used to be. la actitud de esa vieja persona que solíamos ser. We cast those out to the obedience of Christ's word. Todo eso lo echamos fuera para llegar a la obediencia de Cristo, Because there are two seeds, ya que tenemos estas dos semillas, the good seed la buena semilla and the corrupt seed. y la semilla corrupta. We all operate in obedience Y todos operamos en obediencia to the law of seed time and harvest. a esa ley de plantar y cosechar. And that is whether we are saved or not. Y esto es por lo que llegamos a ser salvos o no ser salvos. But the harvest for the corrupt seed Pero la cosecha para la semilla corrupta cannot be resurrected to life no puede ser resucitada a la vida, because it is a dead seed porque es una semilla muerta and can only be resurrected y solo podría ser levantada in a dead en un muerto or a bad harvest. o en una cosecha mala. It cannot bring life. No puede nunca traer vida. So this is where the separation begins to take place. Aquí es donde la separación empieza a tomar su sitio. I want to say that again. Quiero decir una vez más esto. The harvest for the corrupt seed, La cosecha para la semilla corruptible, if we continue retaining that corrupt seed, si continuamos reteniendo esa corrupta semilla, which is what the flesh wants us to do, que eso es lo que nuestra carne quiere hacer, cannot be resurrected to life no puede ser resucitada a la vida, because that original corrupt seed is a dead seed.
Porque originalmente esa semilla es una semilla muerta. It's dead to God. It's opposite to God. Porque es contraria a Dios, opuesta a Dios. And it can only be resurrected Y, in so- a dead or bad harvest. y solo podría venir a la resurrección en un muerto, en una cosecha de corrupción. It cannot bring life. Nunca puede traer vida. So all those that engage in evil Así que todos aquellos que están mezclados con la maldad, are engaging in bad seed. están mezclados con la mala semilla. And that bad seed Y esa mala semilla will come to harvest, vendrá a la cosecha, sí, but it will be resurrected pero será recogida as a dead seed, como una semilla muerta. resurrected in judgment Resurrección de juicio and in death. y muerte. That's how the thief comes to rob, kill, and destroy. Eso es por lo que leímos antes, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y By destruir. infiltrating Se infiltra and planting his seed y planta sus in our semillas field en nuestro campo for it to grow up para que crezca to produce a bad harvest. y produzca esa mala cosecha. But the good seed Pero la buena semilla can cast out the bad seed, echa fuera toda esa corrupción. and then the good seed Y entonces la buena semilla will be brought to harvest by resurrection power, será llevada a la cosecha por el poder de la resurrección, bringing life trayéndonos vida and life more abundantly. y una vida que es en abundancia. The unsaved, full of corrupt seed, Los que no son salvos están llenos de semillas corruptas will experience the harvest of corruption and perish. y van a experimentar la cosecha de corrupción y muerte. But the saved and walking in the good seed Pero los salvos y que caminan en la buena semilla will experience the harvest of abundant life experimentarán la cosecha de vida abundante and eternal life. y una vida eterna. Let's look at that in Galatians 6. Miremos lo que nos dice Gálatas 6, versículo 8. See, for the one who sows to his flesh, Porque el que siembra para su carne, his sinful capacity, his worldliness, su capacidad pecaminosa, su mundalidad, his disgraceful impulses, sus impulsos vergonzosos, will reap the harvest from the flesh. de la carne segarán ruina. And that harvest is ruin and destruction. Y esta cosecha es ruina y destrucción. But the one who sows to the Spirit, Pero el que siembra para el Espíritu, the one that sows the good seed el que siembra la buena semilla from his word de su palabra and continues in it, y continúa en ella, will from the Spirit de esa palabra reap the harvest, del Espíritu, reap the harvest of eternal life. recogerá la cosecha de vida eterna. This is how it works. Esto es como funciona. If I sow God's word in my life Si yo almaceno la palabra de Dios en mi vida and in everyone I meet, y en cada uno que encuentre, then the harvest to those who receive and believe God's word entonces la cosecha en todos aquellos que reciben y creen en la palabra, the harvest will become eternal life. esa cosecha se convertirá en vida eterna. But this is how the wicked will be dealt with. Pero de la misma forma, el malvado será tratado. As they engage their mouth in lies, deceit, and evil intent, Cuando sus bocas empiezan a declarar engaños, intenciones maliciosas, they are sowing corrupt seed, están sembrando semillas corruptas. and they will reap the harvest of ruin and destruction. Van a tener una cosecha de corrupción. It is not if, but when. No se trata de sí, sino cuándo. It is not if the harvest happens, No se trata de si la cosecha sucediera, but when the harvest happens. más bien es cuándo la cosecha suceda. Because surely it will happen, Porque ciertamente sucederá, as surely as night and day.
tan cierto como la noche y el día aparecen. So in Genesis 8:22, En Génesis 8:22, God laid out this very important concept of who he is. Dios nos habla de este concepto muy importante de quién es Él. This law says, while the earth remains, Esta ley dice, mientras que la tierra permanezca, seed time and harvest, la siembra y la siega, cold and heat, el frío y el calor, winter and summer, el invierno y el verano, and day and night shall not cease. el día y la noche no cesarán. So this law of God means Esta ley de Dios significa that I sow with my mouth seeds of the word of God, que yo siembro con mis labios las semillas de la palabra de Dios to be received in the ground of my heart, para ser recibidas en la tierra de mi corazón, in my heart or someone else's heart. en la tierra de mi corazón o en algún otro corazón. That seed will grow Esa semilla crecerá and be brought to harvest by resurrection power. y llegará a la cosecha por el poder de la resurrección. So let's read now Matthew 12. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 37. For by your words, Porque por tus palabras, reflecting your spiritual condition, reflejando tu condición espiritual, your heart speaking my words, tu corazón hablando mis palabras, you will be justified serás justificado and acquitted of the guilt of sin. y absuelto de la culpa del pecado. But by your words, Y por vuestras palabras, rejecting me, rechazándome, speaking opposite to my words, hablando en contra de mis palabras, you will be condemned and sentenced. seréis condenados y sentenciados. Wow. It all hinges on my words. Todo gira alrededor de su palabra. My words have to be God's words. Mis palabras tienen que ser las palabras de Dios. And that means God's word or in line with God's word Porque las palabras de Dios siempre estarán en línea con su palabra. not in my opinion of God's word No tiene que ver con mi opinión de la palabra de Dios. or my opinion in what I think it says. O tal vez lo que yo pienso que la palabra de Dios dice. It is God's word Es lo que la palabra de Dios dice, received absolutely recibida simple y llanamente, as the word of God. como la palabra de Dios. That's such an amazing verse. Esto es una escritura increíble. So it's my words, God's seed words, Son mis palabras, son las semillas de Dios, that will be brought to a harvest of justification, que nos llevará a la cosecha de la justificación an acquittal of the guilt of sin. y que seremos perdonados de la culpa del pecado. But seed words that are opposite to God's word Pero las palabras, las semillas de palabra que son opuestas a las palabras de Dios, will be brought to a harvest of condemnation and sentencing. vendrán a una cosecha, pero de condenación y de sentencia. It's happening continually. Y esto está sucediendo constantemente. It's not like God is sitting up there No es como que si Dios estuviera sentado allí arriba and judging this one and that one and that one and that one and saying, y apuntando con el dedo, a ti te condeno, a ti te condeno y a ti te condeno. you shouldn't be doing this, you do that, do this, do that. No debes hacer esto, haz aquello, haz lo otro. No, God's not controlling us like that. Dios no está controlándonos de esa forma, Because his law porque su ley of seed time and harvest de plantar y cosechar is bringing everything trae todas las cosas from his word de su palabra to fulfillment al cumplimiento of an incredible harvest. de una increíble cosecha. We are in harvest time right now. Ahora mismo estamos en tiempo de cosecha. It's an indication Es una indicación
of the last great harvest. de la gran última cosecha. It may not be the last great harvest, Tal vez no sea la última cosecha, but it's certainly an image pero es una imagen of the last great harvest. de la última gran cosecha. God is showing us Dios nos está mostrando that in this harvest que en esta cosecha there will be separation, va a haber una gran separación and the separation will occur y esta separación traerá lugar not by him sending down lightning bolts, no por medio de Él lanzando rayos y truenos, but separating sino por medio de separar the wheat and the tares, el trigo de la cizaña, the good and the bad seed, la buena semilla de la corrupta, to bring a harvest para traernos una cosecha, of resurrection power and eternal life, que es el poder de la resurrección en una vida interior. or the harvest of condemnation, O, por el otro lado, la cosecha de la condenación, destruction, destrucción, in the harvest of the bad seed. es la cosecha de la mala semilla. So seed time and harvest operates in the lives of both good and evil. Como vemos, esta ley de plantar y cosechar opera exactamente en los dos grupos, en el bueno y en el malo. So we certainly don't want a bad harvest. Ciertamente nosotros no queremos una mala cosecha, We want a good harvest. queremos la cosecha buena And to condemn the bad harvest. y queremos rechazar la mala cosecha. So let's look at sowing and the miracle of harvest more closely. Veamos este hecho de sembrar y el milagro de cosechar más cercanamente. In Genesis 2:7, En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, it says, Then the Lord God formed man from the dust of the ground entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra and breathed into his nostrils the breath or spirit of life. y sopló en su nariz aliento de espíritu de vida, And man became a living being. y fue el hombre un ser viviente. When God formed and created Adam, Cuando Dios formó y creó a Adán, he made a cast or a mold of himself Él hizo un modelo, un molde de a sí mismo. deep in the ground. Estaba en el polvo de la tierra. He made a cast or a mold of himself. Hizo este modelo de sí mismo. He wasn't just manufacturing a man. No estaba simplemente fabricando a un hombre, He was reproducing himself. sino que estaba reproduciéndose a sí mismo. He wanted a family, Quería familia, someone that could fellowship with him alguien que pudiera tener compañerismo con él on his own level, al mismo nivel, and so that he could be the source for that man or the provider. para que Dios pueda ser el proveedor para ese alma, ese nuevo ser, For that man. para ese hombre. So no other person or resource Para que ninguna otra persona o ninguna otra fuente could be big enough to be the man's source or provider, que sea suficiente grande para ser la fuente que suple al hombre, other than the one who created him. aparte de aquel que le creó. Nobody else, nothing else, no demonic power, no way of living, nothing can be our source. Nada, ni demonios, ni principados, ni potestades deben ser los que nos suplan o nos ministren en nuestras necesidades. Because all those sources Porque todas estas fuentes lead to the bad seed. conducen a la mala semilla. Our source Nuestra fuente is Father God himself. es nuestro Padre Celestial mismo. Then God laid down over the man Así que Dios se echó sobre este hombre and he overshadowed him. The Bible says he shadowed him. y le cubrió con su sombra, nos dice la Biblia, And he placed his fingers on the man's fingers y puso sus dedos sobre los dedos del hombre to burn in all the fingerprints that will ever be. para traer todas las huellas que deben ser. What he was about to do Lo que estaba a punto de hacer was to bring the spirit that was in him before the foundation of the world quería traer el espíritu que estaba en él antes de la fundación del mundo and to breathe into the man y respirar este espíritu en el hombre. that spirit of himself, that spirit of life. Era este espíritu de vida, el espíritu de sí mismo. That's why God said he's not given you a spirit of fear. Por eso Dios nos dice, yo no te he dado un espíritu para temer,
but power, love, and a sound si- mind. sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. His spirit is power, love, and a sound mind. Su espíritu es un espíritu de poder, amor y dominio propio. So then God, he breathed into the man's nostrils, Así que tenemos a Dios respirando, soplando sobre el hombre and he imparted into his spirit y le impartió en su ser his own blood, su propia sangre, which is light. que es la luz. And it mingled with the man's blood, which was red, Y se juntó con la sangre del hombre, que es roja, so that his blood in his veins would shine bright, para que su sangre en sus venas pudieran brillar grandemente. red, but with the brilliant light of God's resurrection power. Rojo, sí, pero con el brillo del poder de su resurrección. And the man was raised up out of the ground by resurrection power Y el hombre entonces se levantó del polvo de la tierra into harvest y vino a ser una cosecha, as a living soul como un alma viviente. with a God-infused spirit. Cuando Dios puso en él su espíritu And he shone with the glory of God. y brilló con esa gloria de Dios. His spirit shone with the light of God's blood coursing through his veins. El Espíritu de Dios brilló a través de sus venas con esa sangre, con ese fulgor de la plenitud de Dios. It was after 3 days Fue después de 3 días, since God made the cast of himself. desde el momento que Dios hizo este molde de sí mismo, He was in the ground for 3 days. estaba hecho del polvo de la tierra por 3 días, And the man was then raised from the dead, y entonces el hombre se levantó del polvo de la tierra. prophesying that one day Era una profecía que decía que un día God himself would take on flesh. Dios mismo se tornaría en carne And after 3 days and nights, y después de 3 días y de 3 noches, just as Genesis tells us, como nos dijo aquí Génesis, that Adam was 3 days and 3 nights in the earth, que Adán estaba 3 días y 3 noches en el polvo de la tierra, he would be resurrected, and Jesus would be resurrected from the dead. Adán, igual que Jesús, fueron resucitados del polvo de la tierra y vivieron, They would be resurrected by the same harvest, porque eran resucitados por la misma cosecha, the same resurrection power of God. por el mismo poder de la resurrección de Dios. And it was a prophecy Y esto era profético, that you too que tú también would have a resurrection. tendrías tu resurrección. Now, when God laid on the man Cuando Dios se echó sobre el hombre and breathed into him, y respiró dentro de él, he made a covenant with him, hizo un pacto con él, a covenant which was sealed in his own blood, which was light. un pacto que estaba sellado con su propia sangre, que era luz. You have blood, Tú tienes sangre, God has light. Dios tiene luz. You are spirit, soul, and body. Tú eres espíritu, cuerpo y alma. God is Spirit, Father, Son, and Holy Spirit. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. We have red blood because we came from a red earth. Nosotros tenemos sangre roja porque venimos del polvo de la tierra. So when people long ago Cuando la gente antes would cut a blood covenant with each other, hacían pactos de sangre, they would cut their hands se cortaban en sus manos, and join their hands together se daban las manos para mezclar and mingle the blood together y hacían que la sangre de ambos se juntase as they join hands, cuando estaban dándose la mano. signifying Y de esta manera simbolizaban that now they were blood brothers, que ahora somos hermanos de sangre. signifying that Está- all that is mine Están declarando que todo lo que es mío is now yours, ahora te pertenece. and all that is yours Y todo lo que es tuyo is now mine. ahora me pertenece. Exchanging my weakness Estamos cambiando nuestras debilidades for his strength, por su fortaleza. the power of his word. Este es el poder de su palabra.
That's the exchange that takes place. Eso ha sido el cambio que se ha ejecutado. When we say all that was mine, Cuando hemos dicho todo lo que es mío, my old life, mi vieja vida, my old way of thinking, mi vieja forma de my pensar, old way of acting and doing, cómo yo actuaba y hacía, I give to you. te lo doy todo. And God says, Y Dios receive dijo, now. recibe ahora, All that I have todo lo que yo tengo is yours. es tuyo. That's the covenant. Este es el That's pacto. the covenant we're in with God. Este es el pacto que estamos con Dios, que tenemos con Dios. We are in a covenant with Almighty God. Estamos en un pacto con el Todopoderoso. That all of who we are Todo lo que somos is His, es de Él. and all that His Y todo lo que Él es in us. es nuestro. A man being raised from the dead by resurrection power. El hombre que fue resucitado de la tierra por el poder de la resurrección. But then how did that first man die? Pero entonces, ¿cómo este primer hombre murió? We'll continue next week, God willing, Si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. when we'll look at harvest, Cuando estemos mirando de la cosecha a covenant that is bound in blood. y el pacto que Él tiene en su sangre. Thank you, Father. Father, we just thank you right now, Lord God. We thank you for your precious word. Father, in your word, Lord God, you gave us your mind. You gave us your heart. You gave us everything in written form, Lord God. Father, now our task, Father, is to, by the Holy Spirit, lift what you have written and told us. Lift it by the Holy Spirit into revelation, to be revealed in our hearts, Lord God, that your mind would truly be revealed. Lord God, as we're moving more and more into the receiving of the mind of Christ, the receiving of the revealing of the mind of Christ. Father, I thank you and I give you praise for the wonders of your word and the wonders of this life that you bring, life more abundantly till it overflows. Thank you for it in Jesus' name. Amén. Amen. Thank you.